La esperanza que necesitamos, hermanos, solamente la encontramos en la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 39. Y vamos a decirnos al más próximo que usted tenga, le va a decir: Dios camina con obedientes. Y cuando le digo al más próximo, no le digo al que tiene a la par, le digo al que tiene aquí. Dios camina con obedientes. Amén. Vamos a la palabra del Señor, Génesis capítulo 39, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Lo podemos decir fuerte? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, ¿qué cosa? Que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Puede sentarse. La historia de José es uno de los pasajes de la Biblia más fantásticos. No fantásticos porque tengan fantasía, es decir, cosas irreales, sino fantásticos en el sentido de que son sorprendentes y que encajan muy bien para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Porque normalmente cuando leemos toda la historia de él, que es casi una biografía, encontramos de el principio que era un joven que fue criado, fue el último de los hijos de Jacob, o sea, de los hijos de Israel. Fue criado en un ambiente bonancible. En sus principios, si usted recuerda, Jacob anduvo corriendo de arriba abajo, tuvo unos hijos por allá, otros hijos por acá, escapando de su hermano Esaú, que en un tiempo pues él lo traicionó, que le ganó lo de la heredad, y eso lo obligó a irse a vivir a otra tierra, y fueron naciéndole hijos. Pero resulta que este último hijo, este muchacho llamado José, nació cuando ya todo estaba bien. Ya no necesitaba correrse, ni esconderse, ni irse para otro lado. Era un hombre próspero, muy establecido. Las cosas marchaban bien. Y dice la palabra del Señor de que a este hijo lo tuvo en la vejez. O sea, tenía una predilección, de un favoritismo, le podríamos decir, por él. Era bien cuidado, bien atendido, pero sobre todo no era aquello que muchas veces nosotros pensamos, que el exceso de atenciones despierta un cierto sentido de rebeldía, como hemos observado en algunos casos. No, por el caso de este muchacho era recíproco. O sea, aquel recibía bondades, recibía atenciones, pero también era un muchacho íntegro. Diga conmigo, íntegro. Y además de ser íntegro, también era obediente. Su padre lo mandaba a supervisar a sus hermanos mayores. Hey, mira, anda a ver qué están haciendo aquello. Y ya venía aquel y examinaba lo que estaban haciendo y le traía el reporte a su padre. Alguien podría pensar que él era un soplón, pero más bien puede presentarse la figura de alguien que se porta muy bien, obedece las indicaciones, atiende lo que se le dice. Y cualquier padre de familia no me va a dejar mentir que al que mejor se porta, mejor lo atienden. Amén. ¿Vas a ir vos a traer tortillas? No, hombre, solo a mí me mandan. Anda vos pues, fulano. Mira, te vas a traer 3 coras y la última cora que quede la agarrás vos. ¿Me entiendes? Más o menos así funciona. José estaba en esa situación de ser el favorito, de ser el que se porta bien. Y no solamente eso, sino que también su vida, sus actitudes, su obediencia lo están llevando a mantener esa posición de obediencia. Pero resulta de que de repente las cosas cambian, y las cosas cambian no por voluntad propia, no porque era antojo de él que las cosas cambiaran, sino porque sus hermanos están viendo de que no solamente le dan buenas atenciones, le dan regalos especiales, por ejemplo la túnica de muchos colores de la que habla la Biblia, sino que también ahora a este se le ha ocurrido
presentaron unos sueños que están medio raros y donde habla de que él está en el campo con sus hermanos y todos han preparado sus manojos, y dice que el de él se levanta y los demás se doblegan ante su manojo. Sus hermanos empiezan a prestar atención a esto y empiezan a decir, o sea que así como este lleva las cosas, posiblemente dejen de heredar a Judá o a Rubén, que eran los mayores, y le den la herencia a este y lo pongan por cabeza de todos nosotros. Es más o menos lo que van maquinando estos muchachos, hermanos de él, y empiezan a planificar cómo sacarlo. Después de esto, dice la Biblia que él tiene otro sueño donde incluso describe de que las estrellas, la luna y el sol se doblegan también delante de él. Eso dice la Biblia, es una perfecta ilustración, y es ahí donde entra la alarma en sus hermanos y dicen, hay que hacer algo con esto. Salen al campo, su padre los manda a supervisar, planean cómo deshacerse de él. Le cuento toda esa historia porque ya va a ver lo interesante de esto. Planean cómo deshacerse de él, lo meten en una cisterna, y en lo que su hermano mayor sale por allá a dar una media vuelta, vienen los demás, ven los ismaelitas que van caminando, que van rumbo a Egipto a dejar mercaderías, y dentro de las mercaderías van esclavos, y dicen, tenemos la idea, aquí está la salida. Agarran a aquel muchacho, lo venden a los ismaelitas y se deshicieron del problema, según ellos. Preparan una túnica, la túnica de muchos colores con sangre, se la presentan a su padre y le dicen, tu hijo murió. Y su padre está completamente convencido que su hijo está muerto. Alguien dirá hasta este punto, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Fácil. Hay razones por las que nosotros somos sometidos a prueba. Una de ellas, dijimos hace algunos días en una predicación, era el endurecimiento de nuestro corazón. La otra eran pecados ocultos, que de eso ya hemos hablado otras veces. Pero hay una tercera, que es la prueba de nuestra fe y la prueba de nuestra obediencia. Y de esa ni usted ni yo somos culpables. Si usted tiene un corazón endurecido, si usted tiene pecados ocultos, prepárese el lomo porque el leñazo no se lo quita. Porque el Señor tiene que enderezar. Amén, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Y si no, lo discutimos con la Biblia. Pero cuando estamos siendo probados por nuestra obediencia, pero cuando estamos siendo probados por nuestra fe, normalmente tenemos un problema. Es que nosotros no somos culpables. Usted con toda sinceridad se presenta en su oración delante de Dios. Señor, ¿qué he hecho? O sea, hay cosas menores, hay cosas, pero pecados así relevantes o situaciones en las que van a comprometer su testimonio, situaciones que van a comprometer su ministerio, situaciones que van a comprometer el trabajo que usted realiza en la iglesia, situaciones que van a comprometer el testimonio de la iglesia. Usted dice, yo estoy libre de todo eso. Yo no le he fallado a Dios, yo no tengo ningún problema. ¿De qué se me acusa o a qué se debe esta situación? En ese preciso momento, déjeme decirle, nosotros no vamos a tener una respuesta. Porque no es por nosotros que ha venido la prueba. Y el mejor ejemplo, usted lo conoce, es el caso de Job. Varón de que Dios mismo, dice él, que es un hombre correcto, que es un hombre íntegro. ¿No has considerado a mi siervo Job?, le dice a Satanás. ¿Y qué culpa tenía Job de esa plática? Ninguna. Pero quien estuvo sometido a prueba fue Job. Y muchas veces nosotros llegamos a esa situación. Y muchas veces usted y yo hemos de pasar por situaciones de las que no somos culpables, pero nos vamos a tener que enfrentar. Y es precisamente donde nace el sentido de este sermón. ¿Por qué es necesaria la obediencia? Porque la obediencia no solo empieza cuando Dios te está bendiciendo y cuando Dios te está dando respuestas y cuando Dios te mantiene sano y cuando veniste a la iglesia y todo marcha bien. También es necesaria la manifestación de nuestra obediencia cuando de repente las cosas empiezan a tambalearse, cuando de repente las cosas empiezan a desmoronarse. Que lo que en el mundo se conoce como la zona de confort, mi empleo, mi negocio, mi familia, mi salud, lo que Dios me ha dado, los bienes que el Señor le permite administrar a usted, todo lo que está bien y lo que le permite estar cómodo,
De repente se quiebra y empieza a desmoronarse. Este muchacho ve con sus propios ojos cómo sus hermanos negocian con los ismaelitas, lo entregan, reciben el dinero y le dicen: adiós, papito. Llegado a aquel lugar, yo no sé qué llevaba en la mente o qué tenía en mente este muchacho. Se estima que para esas alturas tenía no más de 20 años, es decir, entre los 17 y 18 años se estima que tenía. Y llegado a Egipto, comienza a recibir trato de esclavo, mi hermano. Después de haber sido el consentido, el mimado, el que era bien tratado, comienza a recibir trato de esclavo. A mí me encanta la versión de película infantil de esta historia, porque reflejan cómo el trato es drástico. O sea, cambia completamente. Y él recuerda cómo en su casa quizás no lavaba ni un plato. No hacía quizás nada porque estaba bien cuidado y bien tratado. Pero resulta que llegando a ese lugar no tiene que barrer una casa, tiene que barrer el palacio. Tiene que limpiar todo. Y cualquiera hubiera dicho en ese momento, como algunos podremos llegar a decir: no, ¿de qué sirvió portarme bien? ¿De qué sirvió hacer las cosas bien? Y empezamos a cuestionar, oiga, los principios de la palabra de Dios en nuestros corazones. Esa es la parte compleja. El mejor ejemplo que yo vengo a tomar, yo no vengo a decirle a usted o ponerle una carga que yo no sea capaz de llevar. Lo que yo vengo a decirle a usted, hermanos, en esta tarde es que en medio de tus pruebas puedes seguirle siendo fiel a Dios. En medio de tus dificultades puedes seguir siendo fiel. En medio de tus crisis puedes seguir siendo fiel. En medio de tus desgracias puedes seguir siendo fiel. Porque delante de ti hay un camino que Dios ha dispuesto. Al final hay una salida. Al final hay un final donde tienes que llegar con un buen propósito de parte de Dios. Pero solo se va a cumplir si nos mantenemos en obediencia. Hay algo interesante, y es que yo veo que este muchacho empieza la vida a complicársele, las cosas a complicársele, y después de no tener que hacer nada, tener que hacer todo, estar a cargo de todo, de la limpieza, del alimento de los animales, de todo. Y en esa situación dice que se convirtió en el hombre más rebelde de todo Egipto. No, mantiene su obediencia. Mantiene su obediencia. Y los patrones empiezan a observar de que ese muchacho nuevo que acaban de agarrar es bueno, se pone las pilas, hace bien el trabajo, sigue las indicaciones, cumple todo al pie de la letra. Esto, hermanos, no crea, porque lo siguiente que dice la palabra del Señor, el versículo es: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Pero ¿a qué le llamamos varón próspero? ¿A qué le llamamos varón próspero? Que hoy lo metieron de esclavo y mañana lo pusieron a gobernar la casa. Para poder darles administración tenían que conocer los resultados de su trabajo. ¿Y sabe cuánto se tardaba, por ejemplo, para dar las cosechas? 1 año. ¿Cuántos años pasó José siendo esclavo? No fueron 1, posiblemente más de 2, 3, 4, y en todo ese tiempo de esclavitud se mantuvo obediente. ¿Me entiende? ¿Cuánto tiempo va a durar tu problema? ¿Cuánto tiempo va a durar tu enfermedad? ¿Cuánto tiempo va a durar tu crisis? En ese tiempo necesitas mantenerte obediente. Porque dentro de esa obediencia Dios va a perfeccionar aquellas cosas. Alguien podría haber dicho: pero ¿de qué sentido tuvo todo esto? Más adelante usted se va a dar cuenta la sabiduría que tuvo que adquirir este muchacho en medio de este proceso para poder estar en la silla de gloria que después Dios le había preparado. Nosotros, antes de ver gloria de Dios manifestada sobre nosotros, hemos de ver la obediencia que hemos tenido en nuestro corazón para nuestro Dios. Cuando empezamos a observar de que este muchacho dice de que sus patrones empiezan a ver de que era próspero. O sea, este año las tierras las va a administrar José, y ese año fueron
fructíferas. Muy bien, este otro año va a administrar el ganado y ese año el ganado fue fructífero. Este año vas a administrar esto otro y eso fue fructífero. ¿Pero por qué? Alguien dirá, pero es que Jehová estaba con José. Pues sí, pero Jehová estaba con José por la obediencia de José. Cuando nosotros estamos, hermanos, en situaciones complejas, en situaciones de prueba, en situaciones difíciles, es cuando más difícil es la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque el dardo principal que te va a lanzar el enemigo a tu mente es este. ¿Y qué sentido tiene? ¿Y qué chiste tiene que vayas al culto si no salís de este problema? ¿Y qué chiste tiene que seas creyente todavía? Ese es el dardo del enemigo. Esa es la lanza favorita de Satanás, porque está probando los cimientos de tu fe. Déjeme decirle que las pruebas que nosotros sobrellevamos, algunas van a durar 2 días, 3 semanas, un mes, otras van a durar años. Pero en todo ese tiempo, nuestra obediencia y nuestra integridad delante de Dios va a determinar la victoria que vamos a obtener en ellas. Amén, hermanos. Verle el caso de José de esta forma, y me gusta cómo inicia el versículo 2 que dice, mas Jehová estaba, ¿con quién? Con José. En esto que leemos, y en otros versículos más adelante, en 3 oportunidades se dice que Jehová estaba con José. Pero si usted observa, ¿dónde están esas frases? Está mientras era esclavo y está mientras estaba en la cárcel. Cuando él está allá en el trono como gobernador, no se menciona que Jehová estaba con José. Le voy a explicar por qué. Porque si yo lo veo a usted que tiene 5 años de no ir al médico, que tiene el trabajo de sus sueños, que Dios lo tiene prosperado, yo no necesito preguntarle si Dios lo ha bendecido. Yo puedo verlo. Usted no necesita preguntarse si Dios lo ha bendecido. Usted lo sabe que Dios lo tiene como está. Donde necesitas saber y recordar que Dios está contigo es cuando estás en lo profundo de la prueba. Ahí necesitas recordar que Dios está contigo. Porque alguien pudiera haber dicho, ¿y cómo me vas a venir a decir que Dios está conmigo si llevo tantos años sirviéndole de esclavo a estos hombres? ¿Y sabe qué dice la palabra? Pero Jehová estaba con José. Así estamos nosotros muchas veces. Alguien llega a decirnos, hermano, el Señor está con usted, pero en nuestro corazón no lo cree, porque creemos que aquella situación es significado de la distancia de Dios con nosotros. Dios sigue estando aunque las lágrimas sigan fluyendo, hermano. Dios sigue estando aunque que sigas sintiéndote que estás en lo profundo del pozo. Dios sigue estando aunque se te sientas atado en cadenas de esclavitud, de todo tipo de tragedia. Dios sigue estando a tu lado aunque no lo creas, aunque usted crea que ya no está. Dios sigue estando. Esa es la parte que me gusta de esto que dice y Jehová estaba con José, porque no lo menciona cuando está ya con el faraón, ya haciendo trato y mira, la interpretación del sueño es esta, bla 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 bla. Así, hombre, vamos a necesitar a un hombre que tenga tus cualidades, tu sabiduría, y así como Dios te habla, yo sé que vamos a hacer un buen negocio, y pum al trono, un buen anillo, y le vamos a dar el nombre de aquel que significaba el Dios que habla. En esa situación, en la silla de honra, en el trono, libre de tus deudas, libre de tus problemas, libre de tus enfermedades, no necesitas recordar que Dios está a tu lado. Porque por defecto creemos que así es cuando estamos bien, pero cuando estamos mal necesitamos recordarle a nuestra alma, necesitamos recordarle a aquel yo interior de que Dios sigue estando, que se pueden apartar todos los que están a mi alrededor, pero Dios sigue estando, se pueden ir todos los que me ayudaban, pero Dios sigue estando para ayudarme, para cuidarme, para fortalecerme. Bendito el nombre del Señor. La obediencia de José sobrepasa lo que nosotros pudiéramos tolerar muchas veces. Porque resulta, como decimos algunas veces, cuando ya medio las cosas van bien, ya había pasado de ser esclavo a ser administrador,
y ahora era mayordomo. O sea, ya otra categoría, ya tenía un salario, ya lo miraban de otra manera, ya podía casarse con una de las doncellas egipcias. O sea, ya tenía derechos legales, su estatus completamente diferente. Pero resulta que se le ocurre a la mujer del señor faraón, del Potifar, ponerle el ojo a aquel muchacho. Todos conocemos cómo termina esa historia. Hay otro aspecto que garantiza que saliendo de nuestras pruebas o terminado el tiempo de nuestras pruebas, terminemos en victoria, y es nuestra integridad y santidad. Eso es indispensable, hermano. Porque una de las cosas que normalmente Satanás consigue, y usted no me va a dejar mentir, es debilitar nuestra integridad delante de Dios, como lo dije hace un momento. ¿Y de qué sirve que me haya guardado tanto? ¿Y de qué sirve que me haya congregado tanto? ¿Y de qué me ha servido ir tantos ayunos? ¿Y qué me ha servido hacer esto? ¿Y de qué me ha servido ejercer este ministerio? Y comenzamos a hacernos ese tipo de preguntas, y Satanás va preparando en nosotros un corazón que esté inconforme con la voluntad de Dios. Y no solamente un corazón inconforme, sino un corazón que abre la puerta para nuevas tentaciones, para aquellas tentaciones que quedaron por allá. Y alguien sigue diciendo, y alguien dirá, bueno, y entonces ¿por qué no hago esto? Pues si al final no veo nada a mi favor. Resulta, hermanos, de que este muchacho recibe una condena injusta. Lo meten a la cárcel porque aquella mujer dijo que le había atacado. Algo así como hoy, ¿verdad? Le acusan a alguien de que agredió a una persona y pum, pum, ¿verdad? Lo meten a la cárcel. En ese momento, no solo José demuestra de que se mantiene íntegro, ¿sabe qué también demuestra? Que todavía sigue obediente. Si usted lee el párrafo donde está la historia de cuando está en la cárcel, encuentra que lo metieron con todos los presos, así como en el Secot, vayan todos para adentro. Pero estando adentro, comienza a obedecer, comienza a seguir indicaciones, comienza a mantenerse obediente, y lo hacen administrador de la cárcel. ¿Cuándo ha visto eso usted? Jamás. Que un reo va a ser coordinador del grupo, y dice que bueno, metieron al panadero y al copero del rey, que después se añade algo más ahí de esa historia, y dice que él mismo administraba donde estaban ellos. Ah, sí, hombre, tráiganlos para adentro pues. Óigame, ¿cuándo ha visto usted un reo como amo de llaves? Jamás. Beneficios de la obediencia. Y la obediencia no solamente a Dios, sino a todos aquellos que Dios iba poniendo por cabeza de él. Y eso es una forma, déjeme decirle, de que esa forma de obedecer, esa forma de mantenerse íntegro, garantiza algo que muchos de nosotros descuidamos. Todos hemos venido con el propósito de servir a Dios, amén. Aquí en la iglesia hay diferentes ministerios, hay diferentes cargos, hay diferentes posiciones, hay diferentes cosas que hacer por el Señor. Desde los hermanos que están en la puerta, desde los que predicamos, los que están en la radio, los que están en el parqueo, los que manejan los buses. Todos tenemos algo que hacer por el Señor. Resulta, hermanos, que cuando nosotros estamos en momentos de tribulación, en momentos de prueba, es otra de las cosas que cuestiona Satanás. ¿Por qué vas a seguir sirviendo? ¿Por qué vas a seguir en ese ministerio? Óigame bien, déjeme decirle algo. Este muchacho se mantiene obediente cuando está como esclavo, cuando está como administrador, cuando está en la cárcel. Y es precisamente esa obediencia la que garantiza de que Dios pueda seguirlo usando. Tus pruebas no evitan que sigas siendo un instrumento de Dios para su gloria. Tus pruebas no paran tu ministerio. Tus pruebas no paran tu servicio a Dios. Bendito el nombre del Señor. Que usted esté siendo probado no significa que Dios se ha apartado de usted. No significa que Dios se ha apartado de su ministerio. Escuche bien esto, porque muchas veces Satanás trata como de tambalear esa parte también. Este muchacho, estando en la cárcel con el mejor historial penitenciario, aparecen estos dos señores, el copero y el panadero. Por alguna razón el rey lo había mandado encerrar.
y aquellos señores tienen un sueño cada uno. Uno que soñaba que le volvía a servir la copa al rey y otro que soñaba que le llevaba los panes al rey. Pero la interpretación que da José es interesante. Le dice: tú vas de vuelta al palacio y tú también dentro de 3 días vas a salir para que te vuelen la cabeza. Y ¿sabe qué? La interpretación se cumple. Dios no se apartó de José de ninguna manera. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El don que el Señor le había dado, el ministerio que Dios espiritual que Dios le había dado a José a través de los sueños, lo seguía teniendo en la cárcel. Dios no se aparta de aquellos que son suyos. Amén, hermanos. Que tus pruebas no detengan tu ministerio. Que tus problemas no detengan tu ministerio. Que tus dificultades no detengan tu servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Resulta, esto es solamente el tema de la obediencia. Resulta, hermanos, de que en ese lapso de obediencia, entonces Dios empieza a que ese ministerio salga a la luz a través de uno de aquellos señores que habían metido preso, el copero. Cuando el señor rey tiene aquel sueño que nadie puede interpretar, entonces aquel se acuerda y dice: hey, hay uno en la cárcel que Dios le habla a través de sueños, que Dios le permite interpretar los sueños, y lo mandan a traer, y empieza Dios a libertar a aquel muchacho. Hermano, para ese tiempo de libertad, aquel hombre sigue siendo obediente. Presenta la interpretación del sueño de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas de trigo. Empieza a explicarle al faraón. El faraón lo ve como el hombre ideal, pero ¿sabe qué determinó esa cuestión? Su obediencia. Oiga, y estando en el trono, estando arriba, estando libre, estando prosperado, sigue siendo obediente. Y aquí va la siguiente parte. Y esta es la otra cara de la necesidad de la obediencia. Estando afligidos, estando en problemas, estando enfermos, cualquiera es obediente. O la mayoría. Pero estando arriba, estando próspero, estando libre, muchas veces damos la media vuelta y salimos, porque ya no necesitamos a Dios, porque ya no necesitamos venir al ayuno, porque ya no necesitamos ir a las reuniones de células, porque ya no mandamos papelitos de oración, porque ya las cosas están bien, porque ya Dios te dio el trabajo que le pedías, porque ya Dios te libró de las deudas, porque ya Dios te sanó. Dios necesita tu obediencia cuando estés abajo, pero también cuando estés arriba. Dios necesita nuestra obediencia cuando estemos en tribulación, pero también cuando estemos en bendición, hermanos, porque entonces estarás libre. Porque entonces tendrás que decirle lo mismo que decía el salmista. No le gritaba a los demás, se lo gritaba hacia aquí, hacia adentro, y decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y es el que te corona de favores y misericordias. La perspectiva que a mí me gusta de ese pasaje del salmista es esta: mucho del problema de los seres humanos empieza de su ruptura con su relación con Dios. Amén. Muchos de los problemas de la humanidad, por no decir la mayoría, empiezan desde que el hombre ha separado su vida de Dios. Como dice la palabra del Señor, que todos nos apartamos de Dios y aún nos hicimos inútiles. Entonces el salmista ordena la bendición de Dios de manera correcta. ¿Y sabe por dónde empieza? Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Sabe por dónde empieza Dios a resolver el problema? Por perdonarnos.
para resolverle el demás problema. Dios promete sanidad, Dios promete bendición, Dios promete restauración, pero el principal problema que Dios tiene que resolver primero con todo ser humano es el perdón de sus pecados. Y una vez resuelto ese perdón de pecados, entonces Dios dice, ok, trae lo demás. Como dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todas las cosas serán añadidas. Lo demás que ocupes será añadido. Bendito el nombre del Señor. Hay otro aspecto de esta vida de José que me gustaría mencionar brevemente, y es el tema de la integridad. Hermanos, cuando hablamos de la obediencia, indispensablemente tenemos que hablar de integridad. En el caso cuando este muchacho está siendo tentado por la mujer de Potifar, es un muchacho, está en toda la flor de su juventud, no ha tenido nada que ver con ninguna mujer antes, no hay nadie alrededor de él, sus padres están lejos como para supervisarlo, nadie puede decir nada, nadie lo puede acusar de nada, cualquiera pudo haber dicho, es un buen negocio, nadie se va a dar cuenta. Pero las palabras con las que este muchacho responde llaman mucho la atención y dice, ¿cómo haría yo este grande mal después de toda la confianza que me ha dado el jefe? Y añade estas palabras, y pecaría yo contra Dios. Esas situaciones garantizan de que Dios te siga observando. Esa situación garantiza de que tu bendición esté a las puertas. Esa bendición, esa situación de integridad garantiza de que te mantengas en la senda de salida, mi hermano. Las cosas están difíciles, las cosas están complejas. Mantener tu santidad, mantener tu integridad, porque estás en el camino que Dios ha dispuesto para que seas libre algún día. De lo contrario, si caminamos para otro lado, ya nos perdimos. Ya nos perdimos. Y no nos perdimos del camino, nos perdimos de la salida que Dios tenía. Oiga esto. Como último, algo que me enseña también esto de mantenernos en obediencia y en integridad, es lo que se observa en el capítulo 45, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo así rapidito. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban allí al lado suyo, y clamó a hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, aún vive mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida envió Dios delante de vosotros. La última lección que nos da la vida de José es entender los planes de Dios, algo que se conoce más teológicamente como la soberanía de Dios. ¿Usted ha pasado por pruebas? Al final de que termina todo, ¿usted entiende por qué pasó esa situación? Yo creo que no hay más grande privilegio que al final de que terminan todos los problemas, que Dios nos hable a nuestro corazón y nos diga el propósito que Él tenía en esa situación. Amén. Porque muchas veces quedamos llenos de resentimiento. Quedamos llenos de resentimiento en contra de Dios. ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué esto aquí? ¿Y por qué esto allá? ¿Sabe? Hay algo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Uno de sus amigos le dice a Job, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Lo que más necesitamos en momentos de angustia es paz. Y dice, y por ello te vendrá bien. Y veamos lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 6, pues ya habías
2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5, de los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lea conmigo el versículo 8, dice: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquellos que lo vendieron, resulta de que todos los sueños que le interpretó y el cargo que le dieron para administrar todos los bienes de Egipto, Dios los prosperó. Y cuando vino el tiempo de hambre, que habla la Biblia de 7 años, todos los países de alrededor iban a comprarle comida a José. Más adelante en la historia habla de cómo el faraón, gracias a eso, se hizo de todas las tierras de Egipto. Resulta de que este muchacho, cuando sus hermanos llegan a comprar comida, él se da, bueno, hay un proceso ahí un poquito largo, pero al final él se da a conocer a ellos. Y las palabras de él dicen: no fue la voluntad de ustedes que me trajo acá. Oiga eso. Fue la voluntad de Dios que me envió adelante. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros tenemos esa capacidad de decirle: Señor, gracias, porque esta prueba me permitió llegar a esto? ¿Cuántos? Le voy a dar así, chiquitito testimonio. Si yo no hubiera quebrado con situaciones difíciles, con una tienda que puse en La Unión, yo no estuviera predicando aquí esta noche. Entonces yo le puedo decir con toda tranquilidad: gracias a esa tragedia, yo estoy predicando aquí hoy. Y así muchos de nosotros tenemos situaciones que al final, cuando termina, llegamos a entender que ese era el plan de Dios. Cuando entendemos que las cosas son el plan de Dios, entonces nuestro corazón se llena de paz.